Por favor, ir tomando asiento. Bien. Va a dar comienzo el panel 5 sobre las nuevas iniciativas en el ámbito de la investigación y desarrollo, posibilidades de financiación. Ruego a los ponentes no utilicen, por favor, más de 15 minutos para sus ponencias. El moderador de este panel es el señor Manuel Bayona, periodista granadino de 36 años, con experiencia en Canal Plus y 4 Televisión. En agosto de 2013 vuelve a Granada tras adquirir el diario pionero digital Granada Digital. En 5 años y medio logra pasar de tener 30.000 usuarios al mes a más de 500.000 de usuarios en la actualidad, situándolo como el periódico líder nativo digital. Granada Digital representa el segundo medio de comunicación más influyente en Granada y provincia, como acaba de publicarse recientemente, contando con la inmediatez, la objetividad y los contenidos audiovisuales como señas de identidad. Es premio Medio de Comunicación del Año por la Junta de Andalucía en el año 2015. Manuel, por favor. Sí. Buenas tardes, ya casi, buenos días, casi buenas tardes, llegando al horizonte de las 12 de la mañana. Encaramos ya el quinto y último panel de este congreso y lo cierto es que llevamos desde el martes pasado convirtiendo este salón de actos, este auditorio, en un verdadero epicentro de conocimiento y de experiencia. Y recalco lo de conocimiento y experiencia porque los anteriores paneles que hemos podido disfrutar nos han explicado, por un lado, los retos del futuro, por otro, la toma de decisiones, por otro, la investigación en los ejércitos aliados. Se ha visto y se ha trabajado también la tecnología y los nuevos materiales, con la robótica, los drones, pero nos faltaba algo que es fundamental, que es el cómo. Y de eso trata este quinto y último panel. Las nuevas iniciativas en el ámbito de la investigación y desarrollo y, muy importante, las posibilidades de financiación. Y es que, sin las posibilidades de financiación, lo cierto es que difícilmente seremos capaces de implementar todo lo anterior. En este panel podremos aprender dónde y cómo se consigue ver la estrategia. Podremos entender cómo puede el público participar en el proyecto de modernización del Ejército. Y para ello, esa gran alianza que forman universidad, empresa y ejército. Y es una gran alianza porque tiene un valor incalculable, sobre todo porque la universidad aporta el conocimiento, la empresa aporta la capacidad tecnológica y el ejército aporta, por supuesto, conocimiento y es el receptor de esa tecnología. Por ello paso a presentarles a los miembros que participarán en este quinto y último panel. Los voy a presentar por orden estricto de intervención y justo antes de que cada uno lleve a cabo su ponencia expondré un breve currículum de cada uno. Bueno, para que puedan comprobar que lo cierto es que estamos de enhorabuena porque tenemos una mesa de mucha calidad, ¿vale? El primero que intervendrá será el señor don Óscar Jiménez Mateo. El señor Jiménez Mateo es jefe de la Unidad de Planificación y Seguimiento de I+D de la Dirección General de Armamento y Material. A continuación tomará la palabra el coronel don Alfonso Azores García, coronel responsable del Área de Cooperación Multilateral de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. Acto seguido realizará su ponencia el señor don Daniel Mosquera Benítez, director del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Dirección de Desarrollo de Negocios de la Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, el ISDEFE. Tras él contaremos con la ponencia de la señora doña Cecilia Hernández, del Departamento de Grandes Instalaciones y Programas Duales del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el CEDETI. Y para concluir las ponencias de este quinto y último panel del Congreso, contaremos con el señor don Fabián Vara Sánchez, director técnico de Corporación Tecnológica de Andalucía. Como les decía, la verdad es que es todo un lujo poder contar con esta mesa, con los participantes de este nivel. Para acabar esta parte introductoria, vamos a seguir la misma estructura. Una vez que ellos finalicen sus ponencias, podremos dar paso a que ustedes puedan hacer alguna pregunta y en mi persona se las expondré. Dicho queda y explicado todo, vamos a comenzar por nuestra primera ponencia. El señor Óscar Jiménez Mateo es el jefe de Unidad de Planificación y Seguimiento de I+D de la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Ha sido jefe del Laboratorio de Biología Molecular, área de NBQ y materiales del Instituto Tecnológico de La Marañosa y ha coordinado numerosos proyectos de I+D con centros de investigación y universidades para el desarrollo de métodos de diagnóstico de agentes biológicos. Ha participado también en varias publicaciones relacionadas con la detección de agentes biológicos y con regulación transcripcional. Es coordinador de la elaboración y revisión del Plan Director de Sistemas Espaciales de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa y tiene experiencia en la coordinación y gestión de proyectos de I+D en las áreas nuclear, radiactiva, bacteriológica y química y experiencia técnica en el desarrollo de métodos de detección molecular de agresivos biológicos. Ha sido condecorado también con la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco y es el representante nacional en el Grupo Tecnológico de la Agencia Europea de Defensa que se dedica a estas áreas. Así que, Óscar, por favor, tenemos el marcador, tenemos en este caso 15 minutos de tiempo para cada una de las intervenciones. Os ruego que nos ajustemos al tiempo lo máximo posible, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias, en primer lugar, a la Universidad de Granada, al MADOC y al Consejo por invitar a la Dirección General de Armamento y Material, y en concreto a nuestra subdirección, para dar una visión un poco general de la política de I+D del departamento y qué instrumentos tenemos para implementar dicha política. Me pide expresamente mi subdirector que excuse su presencia. Tenía una reunión importante en Madrid que atender relacionada con el futuro avión de combate y el tema de regulación industrial. Bueno, voy a pasar unas primeras diapositivas introductorias a lo que es el planeamiento de I+D de defensa, quién tiene competencias, y me centraré luego más en detenimiento en la parte de qué proyecto tenemos en marcha en la Dirección General de I+D y una iniciativa en concreto que es el programa Coincidente. Como ya sabrán, pues el Real Decreto que desarrolla la estructura básica del departamento establece que corresponde a la Dirección General de Armamento y Material planificar y programar las políticas tanto de armamento y material como de I+D, concretamente corresponde a nuestra subdirección, así como controlar y dirigir su ejecución. Además, la orden de 685 de 2012 establece que la Dirección General de Armamento y Material se establece como interlocutor único en lo que se refiere a actividades de I+D del departamento. Bueno, pero aparte de los órganos gestores y directivos, también tenemos que tener en cuenta, por supuesto, a los usuarios finales de la tecnología que vamos a desarrollar a través de los proyectos y programas de I+D, entre las que se encuentran todos los ejércitos, Armada, UME, distintos mandos también, este MADOC, por supuesto, y por supuesto tenemos un organismo ejecutor de las actividades de I+D, que es el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, que integra en sus diferentes subdirecciones todas las áreas tecnológicas de interés para el Ministerio de Defensa. Bueno, lo primero que me gustaría destacar es que la I+D de Defensa debe ser finalista, es decir, debe contribuir a satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas, apoyando la evolución y obtención, en su caso, de nuevas capacidades militares, y que además debe contribuir a conformar una base tecnológica e industrial potente de la defensa. ¿Cómo se consigue esto? Esto se consigue básicamente a través de dos instrumentos. El desarrollo, por una parte, de tecnología aplicada a demostradores, lo que conocemos como I+D, y también a través del desarrollo de unos prototipos que aplican la tecnología desarrollada previamente. Las principales directrices para el desarrollo de la política de I+D pasan, por supuesto, por priorizar, en primer lugar, las inversiones externas. Esto ha resultado de extrema importancia en los años que ha durado la crisis de la que estamos comenzando a salir. Ha habido que priorizar muy bien a qué dedicábamos los escasos recursos que nos quedaban para atender las actividades de I+D del departamento. También tenemos que aprovechar, y en eso se ha trabajado en los últimos años, aprovechar las capacidades y los instrumentos externos que se nos ofrecen, tanto a nivel nacional como más adelante relacionaré pues, a través de CEDETI, de la Agencia Estatal de Investigación y otros actores. Tenemos que aprender a aprovechar esas herramientas también a nivel internacional y, por supuesto, europeo. Se abre ahora un nuevo escenario europeo donde tenemos que ser capaces de aprovechar los instrumentos de financiación que se nos van a ofrecer. Y una tercera directriz para un buen desarrollo de la política de I+D es que debemos mejorar la explotación de los datos y de todos los resultados de los proyectos tecnológicos que vamos consiguiendo. También, dentro de este apartado, tenemos que ser capaces de transmitir a la sociedad las ventajas que puede tener en un futuro la aplicación de determinadas tecnologías en nuestras Fuerzas Armadas. Bien.
La política de I+D del Departamento está desarrollada en la Estrategia de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa, la ETID, que muchos de ustedes conocerán. Esta estrategia pretende proporcionar orientación tecnológica y promover la coordinación entre todos los actores de I+D a nivel nacional e internacional que están relacionados con el sector de defensa, de forma que seamos capaces de conseguir en un futuro sistemas de armas lo suficientemente potentes y que incorporen las tecnologías más novedosas para nuestras Fuerzas Armadas. Esta estrategia recoge, como ya he dicho, la política de I+D del Departamento, recoge los instrumentos con los que podemos desarrollar esa política, recoge también todo el conjunto de actores del panorama nacional relacionados con la I+D de defensa. La estrategia, tengo que decir que se encuentra, la última estrategia publicada desde 2015, se encuentra actualmente en revisión. Además de incorporar todo el nuevo escenario de cooperación europea y de nuevos instrumentos que se han puesto a disposición del Ministerio para desarrollar su política de I+D, y esperamos pues, que esté publicada pues, a lo largo del año que viene. Tienen el link, bueno, no sé si se distribuirán las presentaciones, tienen el link donde está la estrategia. La actual estrategia tiene 6 pilares fundamentales, 6 áreas de actuación funcional relacionadas con áreas tecnológicas, como es armas y municiones, sensores y guerra electrónica, plataformas con toda la subdivisión de tecnologías comunes y plataformas terrestres, navales, aeroespaciales, temas de NBQ, C4 SR y combatiente. Son las 6 áreas tecnológicas que contempla esta estrategia, que como digo está en revisión. Seguramente la estructura de la nueva estrategia sea diferente. Esta estrategia contempla un total de 79 metas u objetivos tecnológicos a los que el Ministerio de Defensa debe destinar financiación para conseguir, como he comentado, futuros sistemas de armas que incorporen la última tecnología. Bien, nuestra estrategia no está aislada, está por supuesto integrada en el Plan Estatal de Investigación, forma parte de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y, de hecho, en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020 está contemplada como un documento estratégico del Ministerio de Defensa. Se mencionan algunos de los instrumentos que cuando se creó ya estaban disponibles a nivel europeo, como la acción preparatoria. Estamos, por tanto, inmersos y conectados y coordinados con los diferentes actores del sistema de I+D+I nacional. Bueno, para implementar la política de I+D contamos con 3 tipos de instrumentos. El principal son los instrumentos vinculados al desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas, lo que serían los proyectos de I+D del Ministerio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque estamos ya desde hace varios años, participamos en la Agencia Europea de Defensa, donde salen proyectos colaborativos. Me gustaría incidir, esto ha sido una pequeña semilla para el panorama que se abre a partir de ahora del Fondo Europeo de Defensa. Ya hemos potenciado la participación de nuestra industria en determinados proyectos de cooperación a través de la Agencia Europea de Defensa. Instrumentos vinculados al desarrollo de nuevas tecnológicas. Además, instrumentos vinculados a la coordinación y cooperación de I+D. Ya comentado, estamos en coordinación con los diferentes actores nacionales, como puede ser CEDETI, Agencia Estatal de Investigación, agencias regionales, como puede ser la Agencia IDEA en el caso de Andalucía. Además, estamos participando en los foros internacionales, en los paneles STO de la OTA, que son paneles tecnológicos. Igual participamos en unos grupos tecnológicos a nivel de la Agencia Europea de Defensa, que son los CAPTEX, donde tenemos representantes en todos los CAPTEX y cuya misión es promover el desarrollo de proyectos en cooperación, ¿vale?, que aborden las distintas áreas de interés para las diferentes naciones de la OPERA. Por último, tenemos otro tercer tipo de instrumentos, que son los vinculados al conocimiento tecnológico. Ya lo he comentado antes. Tenemos también que difundir los resultados que vamos obteniendo. Esto se hace a través del sistema de observación y prospectiva tecnológica de la Dirección General de Armamento y Material, que periódicamente publica tanto monografías como boletines trimestrales. Es el encargado de organizar el Congreso de ese I+D, que aprovecho para decir que tendrá lugar dentro de un mes aproximadamente en Cádiz. También se mantiene un portal de tecnología e innovación para difundir los resultados que vamos obteniendo y poner en conjunto a todos los actores nacionales relacionados con la I+D+I. Bueno, para que cómo se pasa de las necesidades que se van identificando desde la Dirección General, también desde los ejércitos y usuarios finales, cómo se pasa desde esas necesidades a proyectos concretos de I+D. Bueno, tienen que ser integradas, las necesidades tienen que ser integradas en el planeamiento de
de la defensa, se deben generar unos documentos en origen, tal y como establecen las instrucciones, un documento de necesidad operativa en caso de que esa necesidad esté asociada a una capacidad militar o una necesidad de las Fuerzas Armadas, o el documento de necesidad funcional pertinente en el caso de que la necesidad se identifique desde otro tipo de objetivos, más a medio o largo plazo, que se identifiquen algunas tecnologías que hay que potenciar para obtener futuros sistemas de armas competentes, o a veces surgen posibilidades de cooperación a nivel internacional, a nivel europeo, que también tenemos que dejar reflejados en el pertinente documento de necesidad funcional. Bueno, las necesidades se integran en el sistema de planeamiento y programación. No voy a incidir en esta diapositiva para que no me coma el tiempo, lo único para que vean, desde que programamos una actividad hasta que se ejecuta pasa casi un año, la programación se cierra en mayo y la ejecución es a partir de febrero del año siguiente, con lo cual el sistema debe ser suficientemente flexible porque entre medias pueden aparecer necesidades, a veces oportunidades de colaboración que no estaban contempladas en programación y tenemos que ser suficientemente flexibles para atender esas necesidades. Bueno, a partir de 2018 me gustaría comentar que nuestras actuaciones están integradas, agregadas en el programa de actuación anual que edita el Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades, en el marco del plan estatal, donde figuran, como digo, de forma agregada cuáles son las necesidades tecnológicas o más del Ministerio de Defensa. Bien, ¿cómo se materializa o qué instrumentos tenemos para materializar esos programas, proyectos de I+D? Bueno, pues en la inversión pública tenemos dos programas de gasto asociados a la I+D de defensa. Son el programa de gasto 464A, investigación y estudios de las Fuerzas Armadas, y el programa 464B, apoyo a la innovación tecnológica. La diferencia entre ambos es que mientras que el primero lo gestionamos directamente el Ministerio de Defensa, el segundo lo gestiona el Ministerio de Industria y está pensado para conceder préstamos, ¿vale?, prefinanciación de grandes desarrollos tecnológicos de las Fuerzas Armadas. En general, este programa de gasto, el que gestiona Industria, está orientado a grandes industrias del sector, a grandes proyectos de desarrollo y niveles de madurez tecnológica más altos. Nosotros gestionamos, como he comentado, el primer programa, el programa 464A, que incluye tanto el sector de Estado como tiene una partida también derivada para el INTA. Normalmente se materializa ya no a través de préstamos, sino a través de contratos que tienen la característica de que la mayor parte de ellos son plurianuales por la propia característica de la I+D, y está orientado a satisfacer necesidades de las FAS y fomentar la base tecnológica. En general está dedicado a niveles de madurez más bajos. Bueno, las dimensiones económicas figuran ahí, no voy a incidir en ello. Bueno, me gustaría en esta diapositiva enseñarles qué programas tenemos activos ahora mismo en la Dirección General de Armamento y Material relacionados con la I+D, bueno, en temas de plataformas terrestres, armamento y munición, NBQ, sensores, programas europeos que se mencionará más tarde, plataformas aéreas, navales, tecnológicos de la fragata, que estos no se atienden desde nuestro presupuesto, pero sí que acaban repercutiendo en el presupuesto del Ministerio de Defensa a través de otro programa de gasto. Comunicaciones, C2, ciberseguridad. Me gustaría destacar alguno de ellos, por ejemplo, Galileo PRS, ya se ha comentado aquí. La Dirección General ha apostado muy fuerte por apoyar a la industria del sector y desde hace 2 o 3 años se están apoyando campañas para validar, entre comillas, el receptor nacional que se ha desarrollado por GMV y Tecnovic y que ha salido anteriormente en la charla. También me gustaría mencionar nuestra participación en programas europeos. Ya lo he comentado antes, a través de la Agencia Europea de Defensa llevamos participando varios años, participando en distintos tipos de proyectos, entre otros un tipo de proyectos que son los JIP, los programas de inversión conjunta, que a través de convocatorias competitivas hemos podido colocar a la industria del sector y hemos obtenido muy buenos resultados. En todos los programas de este tipo, ha habido 3 programas de este tipo, de Force Protection, conceptos innovadores en tecnología y de NBQ. En todos estos programas hemos obtenido un retorno por encima del 100%. De hecho, en el último, en el JIP CBRN, hemos obtenido un retorno del 170% de la inversión que obtuvo que puso el Ministerio de Defensa. Ha sido una forma de empezar a poner esas pequeñas semillas para que nuestra industria sea competitiva en el marco europeo de cara al EDF. Bueno, voy a correr porque me queda poco tiempo. Me gustaría presentar el programa coincidente. Este programa es un acrónimo que significa Cooperación, Investigación Científica y Desarrollos de Tecnologías Estratégicas. Lo que pretende es aplicar tecnologías que han sido desarrolladas en el ámbito civil a demostradores o prototipos que pueden ser de utilidad para el Ministerio de Defensa. Las características es que, bueno, anteriormente no estaba regulado, este programa nace en 1986, desde 2010 está regulado por BOE, sus convocatorias, y últimamente se han dedicado a temática muy concreta.
El esfuerzo económico que el Ministerio ha dedicado a este programa desde su origen ha sido 48 millones de euros hasta 2017. Teniendo en cuenta las dos últimas convocatorias, vamos a rondar los 60 millones de euros y para cerca de más de 200 proyectos de I+D, con los últimos que se seleccionen sean 230. Me gustaría destacar aquí que la comunidad andaluza es una de las que más activas es tanto presentando propuestas como en proyectos concedidos. Estos son algunos ejemplos de coincidente que voy a pasar un poco por alto porque veo que me quedo sin tiempo. La temática de las últimas dos convocatorias son las que se ven ahí. En la convocatoria de 2018, que ya está resuelta actualmente en fase de contratación, se han seleccionado 28 proyectos en las temáticas que aparecen en la diapositiva. Está por resolver la convocatoria de 2019, está en proceso de evaluación. Esperamos que a final de año, principios del año que viene, se pueda iniciar el proceso de contratación de estos proyectos. Y bueno, y el futuro de la I+D, pues obviamente pasa por el entorno europeo, el nuevo Fondo Europeo de Defensa, pero eso es la temática de la siguiente charla y no me gustaría pisarle el contenido. Eso es todo. Muchas gracias, Óscar Jiménez Mateo. La verdad es que ha tenido al final un sprint final para cumplir tiempo y lo ha conseguido, ha apretado ahí y lo hemos conseguido. Muchas gracias. Yo, como periodista que soy, no me puedo resistir a tomar alguna nota y me quedo con un titular. Has contado cosas súper interesantes, pero me quedo con un titular que has contado al principio, que es el I+D+I de defensa debe ser finalista, ¿no? Y debe ser finalista porque y para qué priorizar inversiones propias, aprovechar capacidades externas y mejorar y explotar los resultados del I+D+I. Yo creo que al final, dentro de todo el contexto de la charla, puede ser uno de los titulares que haya dejado. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia. En este caso, el coronel Alfonso Azores García es el responsable de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. Pertenece al Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, en el que ha ocupado destinos en el Grupo de Abastecimiento de la División Acorazada, el Cuartel General de la Brigada Paracaidista y el Departamento de Abastecimiento de la Escuela de Logística. También ha estado destinado en la Guardia Real, en el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad y en la División de Planes del Estado Mayor del Ejército. En cuanto a destinos en el extranjero, destaca el que desempeñó en el Cuartel General de la OTAN en Mons, en el Departamento de Operaciones de Respuesta de Crisis. Tiene, entre otros, el curso de mando de unidades paracaidistas, el curso superior de Logística, el curso de alta gestión de recursos financieros y es diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Ha intervenido en varias operaciones militares internacionales, entre las que destacan Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Somalia y Mali. Y también ha dirigido la campaña antártica. Coronel, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Con permiso, mi general. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer a las autoridades organizadoras la oportunidad que nos brindan a la DGAM de compartir con todos ustedes nuestra visión o nuestra perspectiva de lo que significan estas nuevas iniciativas europeas que en los últimos 2 años, año y medio, se están poniendo en marcha. Si estuviéramos hace año y medio y estuviese dando esta conferencia, normalmente la solíamos iniciar diciendo que algo se está moviendo en Europa. La Bella Durmiente, que es como se identificó en Lisboa hace 10 años a la política de seguridad y defensa, estaba empezando a desperezarse. Hoy en día puedo afirmar, sin ánimo de equivocarme, que algo se está moviendo, no, que ya está en marcha, el tren ha salido de la estación y que cuanto antes seamos capaces de entender en cómo funciona, qué supone y adaptar nuestras estructuras y nuestra forma de trabajar, tanto a nivel Ministerio de Defensa como a nivel Industria, mejor estaremos posicionados para el futuro. Un informe reciente de la Comisión Europea concluía que a pesar de que la Unión Europea en su conjunto se situaba como el segundo contribuyente en gasto de defensa mundial, después de Estados Unidos, realmente el gasto que realizábamos en Europa era un gasto ineficiente. Ya ha comentado antes uno de los compañeros de la anterior ponencia esa fragmentación que teníamos de distintos sistemas de armas, que lo que nos lleva es a tener duplicidades, a dificultades de interoperabilidad. Pero no solo eso, el informe establecía que el 80% de la compra pública en sistemas de armas y en materia de inversión en defensa se realizaba dentro de las propias fronteras de cada uno de los países de la Unión, lo cual se traducía en un gasto ineficiente del orden de 25.000 a 50.000 millones de euros anuales. ¿Por qué? Pues por falta de competencia y por duplicidades. Si a todo esto le sumamos que en los últimos 2 o 3 años algo ha cambiado en cuanto a la situación o la percepción que los europeos tienen de la necesidad de la defensa. Rusia ha vuelto otra vez al escenario, el problema de las migraciones, que todos vemos en televisión a diario, el problema de terrorismo internacional, el problema de los nacionalismos que han ido surgiendo en los países de la Unión, que son euroescépticos y cuestionan los propios cimientos de la Unión,
pues bueno, pues han hecho que sobre la seguridad y defensa se haya construido una oportunidad de cimentar el concepto de Europa. En consecuencia, y me gustaría iniciar la ponencia con unas palabras del antiguo presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que básicamente lo que decía era que, bueno, que había llegado el momento de que Europa asumiera sus propias responsabilidades en materia de defensa. Y eso, básicamente, bajo el paraguas de una nueva estrategia de la Unión Europea, en los últimos 2 años se ha plasmado en 2 iniciativas. Una iniciativa, PESCO, la Política Estructurada de Cooperación, que podemos identificar como el motor político de esta nueva Europa, en la que tiene como finalidad fundamental que los países miembros lleguemos a acuerdos en cuanto a desarrollo de capacidades militares. Y otra herramienta muy potente, que es la que podemos denominar como motor económico, que es el Plan de Acción Europeo de la Defensa. Básicamente son incentivos para la cooperación. Incentivos para la cooperación que no buscan otra cosa que forzar que los Estados miembros y las industrias de defensa de Europa se pongan de acuerdo para definir requisitos y para adquirir capacidades. Fundamentalmente, y centrándonos ya en el EDAP, y esto que es algo que quiero señalar porque es muy importante y muchas veces lo perdemos de vista. Es cierto que la política del Ministerio de I+D es finalista, pero yo aquí voy a hacer una excepción desde el punto de vista de DGAM en el tratamiento que hemos hecho al Fondo Europeo de Defensa y a estas primeras fases. La finalidad es triple y ahí les pongo 3 finalidades muy claras. Una primera finalidad que es contribuir al desarrollo de una base industrial y tecnológica sólida y competitiva que permita que nuestra industria de defensa esté situada en las mejores condiciones en los próximos 20 o 30 años. Además, tiene como finalidad satisfacer una necesidad de capacidades militares de los países miembros. Y, por último, tenemos también el mejorar la autonomía estratégica de la Unión en su conjunto. Y todas esas finalidades son válidas. En el caso concreto, y luego lo desarrollaré más en detalle, hemos hecho cierta excepción porque la DGAN ha puesto el foco, no sé si esto, perdón, la DGAN ha puesto en foco ahí. Es decir, desde la DGAN hemos entendido que algo ha cambiado que exige un cambio de mentalidad. Y para poder ser capaces de tener unas capacidades comunes, primero tenemos que ser capaces de tener una industria que ha entendido el nuevo proceso y una industria que tiene la capacidad tecnológica y organizativa de integrarse en estructuras europeas de consorcios de programas futuros. Si no conseguimos que nuestra industria vaya por delante en este proceso, nunca alcanzaremos la finalidad última, que es adquirir esas capacidades militares. Y les pongo algo que también es muy significativo. O sea, ¿cómo se articula el EDAP? El EDAP se articula a través de 3 pilares fundamentales. El Fondo Europeo de Defensa, la financiación pura, que luego entraremos un poquito más en detalle. Un aspecto muy fundamental para España, que es el fomento de la cadena de suministro. España es un país en el que nuestro tejido industrial es fundamentalmente basado en pymes. Luego, realmente, que Europa apueste por el desarrollo y el apoyo a las pymes es algo que, bueno, que en principio es una oportunidad que nuestra industria debe saber aprovechar. Y, por último, el crear o el reforzar un mercado único de defensa. Vamos con el Fondo Europeo de Defensa. No voy a entrar en detalle porque ya se lo he explicado anteriormente. Estamos hablando que, por primera vez, la Unión Europea pone financiación para el desarrollo de proyectos de I+D en el ámbito de la defensa. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de una acción preparatoria con 90 millones para proyectos de desarrollo y un European Defence Industrial Development Plan de 2 años de duración y 500 millones de euros. ¿Esto qué es? Esto es una fase de prueba. La Unión Europea está aprendiendo, pone en marcha unas cantidades limitadas de financiación para que tanto los países miembros de la Unión Europea como la propia Comisión Europea, como la industria europea, empiece a practicar y a entender en qué se basa esto. ¿Por qué? Porque a partir del 2021, como han visto en la presentación anterior, pues ponemos en juego, la Comisión Europea tiene previsto poner en juego 13.000 millones de euros en el periodo temporal del 21-27. Para poner esto en contexto, el presupuesto de I+D del Ministerio de Defensa, 20-30 millones anuales, 13.000 millones de euros. Y como muy bien decía el general anteriormente, esos 13.000 millones de euros ya los hemos pagado. Es decir, el contribuyente español, en las aportaciones que España hace al presupuesto de la Unión, políticas de seguridad común, políticas migratorias, empleo, sostenibilidad, esto es una partida más de ese presupuesto. España ya ha pagado un porcentaje importante. Un porcentaje que cuando se materialice el Brexit se estima que nos correspondería un 9%. Si hacen ustedes las cifras, estamos hablando de cerca de 190 millones de euros anuales que deberíamos ser capaces de recuperar de esos 1.300 que pone la Comisión en juego, porque ya los hemos pagado. Luego, si no somos capaces de que al menos ese retorno llegue a nuestra industria, algo no estaríamos haciendo bien. Importante señalar que no puedo entrar en detalles por falta de tiempo, pero bueno, la Comisión, como no puede ser de otra manera, esto no es tan sencillo, establece unas condiciones de elegibilidad que son de aplicación a las entidades que optan a esta financiación, que son empresas públicas o privadas, universidades, centros de investigación, radicados en territorio de la Unión,
pero que tiene que consorciarse. Ya no se puede ir solo a nada en Europa. Hay que ir de la mano de al menos otras 2 entidades ubicadas en 2 países distintos. Y debe tener el apoyo de al menos 2, 3 ministerios de defensa para que ese proyecto reciba la correspondiente subvención. Y establece un sistema de bonificaciones que va desde actividades de diseño que pueden alcanzar el 100%, hasta actividades de prototipo que alcanzan un 20%, o hasta actividades de certificación de esos prototipos que pueden oscilar entre el 65 y 70%. ¿Qué quiero decir con esto? Que se nos presentan realmente un desafío y una oportunidad, que es lo que representa el Fondo Europeo de Defensa. Representa una oportunidad, ¿por qué? Es una oportunidad de financiación, de esa financiación que el Ministerio de Defensa no recibe vía presupuestos. Si recuerdan, en la ponencia anterior se puso también a qué nivel estamos respecto al presupuesto de defensa en Europa. Estamos muy bajos, estamos hablando de 20 millones de I+D. Bueno, si hacemos bien las cosas, hay una financiación externa al presupuesto del Ministerio de Defensa que puede ser recuperada para desarrollar nuestros propios proyectos de I+D. 190 millones de euros anuales como objetivo de retorno. Pero también es un desafío. ¿Y por qué es un desafío? Porque la Comisión, con ese sistema de bonificaciones, no cubre el 100% del coste de los proyectos. Hemos estimado que estamos hablando que, como media, puede cubrir entre un 45, un 40 o un 45%. El resto tiene que venir de la industria o de los países miembros. Quiere decir que para recuperar 190 millones del Fondo Europeo de Defensa, alguien tiene que poner un 45, un 50% adicional, es decir, prácticamente otros 190 millones de euros encima de la mesa cada año para que eso se materialice. Ese es el gran desafío al que nos enfrentamos actualmente. ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio de Defensa en ese sentido? Bueno, pues hemos adoptado medidas en 2 áreas. Una primera área dirigida a prepararnos internamente, a adaptar la administración civil y militar y la industria a este nuevo desafío. Y en este ámbito hemos tomado una serie de medidas que ahora les explicaré. El otro esfuerzo ha ido dirigido a posicionarnos como nación y a posicionar a nuestra industria en el nuevo escenario europeo. Luego son unas medidas de carácter interno y otras de carácter externo. Como medidas de carácter interno, señalar, bueno, el cambio de mentalidad. Nos hemos hartado a dar conferencias, hemos ido a empresas, asociaciones, hemos hecho una labor divulgativa tremenda para que la gente que está implicada en este proceso entienda realmente lo que nos jugamos. Estamos en un punto de inflexión, en una encrucijada que va a marcar los futuros 20 años de la industria de defensa en Europa. Si no jugamos bien las cartas, nos quedaremos fuera. Y es una oportunidad que España ni debe ni puede dejar pasar. Bueno, hemos establecido unos niveles de coordinación que han sido muy beneficiosos. Desde el primer momento se han creado unos grupos de trabajo incluso interministeriales, cosa que no se veía habitualmente. Tenemos un grupo de trabajo interministerial con representantes de industria, de exteriores, de defensa, de Hacienda, de las asociaciones industriales, que se reúne periódicamente para analizar y evaluar estas iniciativas y ver cómo podemos responder de la mejor manera posible. Y luego, desde el punto de vista exterior, pues bueno, hemos sido también inteligentes, hemos posicionado personal español en la Dirección General de la Comisión Europea que gestiona estas nuevas iniciativas, con lo cual, bueno, permítanme la expresión coloquial, tenemos un topo dentro de la organización, pero como todo el mundo está aprendiendo, desde la propia Comisión hasta los países miembros y la industria, es realmente útil que alguien desde dentro nos dé la visión de la propia Comisión para poder adaptarnos y buscar soluciones que realmente estén alineadas con la idea de este futuro financiación europea que tiene la propia Comisión. Hemos creado un grupo de influencia. Francia, España, Italia y Alemania han consolidado un grupo que hemos denominado L4 en el ámbito de la Comisión, que nos reunimos con cierta periodicidad para buscar posiciones de fuerza, porque somos los 4 principales contribuyentes al presupuesto del Fondo Europeo de Defensa. Entonces, bueno, pues nos hemos posicionado por primera vez también, creo, nos hemos posicionado entre los más grandes. Y bueno, y por último, hemos intentado, queda un poco tapado en la presentación, hemos intentado también presentar a nuestra industria, poner en valor sus capacidades, poner en valor la fiabilidad de su tecnología. Y por primera vez el año pasado, en mayo del año pasado, se organizó una feria industrial de defensa que tiene vocación de continuar en el futuro, en la cual lo que se hace es invita a industrias de varios países para que puedan ponerse de acuerdo y llegar a esos necesarios acuerdos. ¿Esto que hemos hecho? ¿En qué se traduce? Bueno, ese periodo que les decía de prueba del EDIP, 250 millones nada más para que los países entrenen, bueno, pues España ha conseguido presentar 17 proyectos, 5 bajo liderazgo español y participamos bajo liderazgo de otros países en otros 12 proyectos más. El Ministerio de Defensa los apoya, el Ministerio de Defensa financia parcialmente, pero eso no es lo importante. Lo importante es que en 17 consorcios industriales hay representación de la industria nacional en los proyectos europeos.
Y decirles que en esta llamada de ofertas que cerró la comisión en el 30 de septiembre, se han presentado 40 proyectos procedentes de los 27 países de la Unión. España está en 17 de los 40. El retorno esperado, ya hemos ganado. Es decir, yo soy de los que piensa que independientemente del sistema de evaluación, que hasta enero no sabremos el resultado de la evaluación de los distintos proyectos, ya hemos ganado, porque nuestra industria está ahí. Quiere decir que han aprendido, han entendido la necesidad de consorciarse, han entendido la necesidad de posicionarse, de buscar un hueco en el ámbito internacional industrial. Ya hay industrias que ya no se plantean acceder a ningún tipo de desarrollo, sino van de la mano de su homólogo italiano, alemán o checo. Eso es un gran paso adelante. Pero es que si conseguimos que se adjudiquen los proyectos en los que esté inmersa la industria española, el retorno esperado es de unos 90 millones de euros. Estamos hablando que en este caso ese 9% que tenemos que obtener del EDF lo hemos multiplicado pues, prácticamente por 4. Estamos cerca de un 35% de retorno. Esto que aquí ha sido muy fácil, el desafío es que ahora, cuando en lugar de 250 millones hablemos de 1.700 millones anuales y tenemos la capacidad de presentar proyectos para que estén a la altura y mantener ese retorno del 9%. Y ya para terminar, como conclusión, bueno, la Unión Europea ha venido a quedarse y a transformar nuestra industria. Cuanto antes lo asumamos, mejor será para todos. En septiembre se anunció la creación de una nueva Dirección General, Defensa y Espacio. Eso significa que poco a poco, al igual que en otros ámbitos de la Unión Europea, hemos ido cediendo soberanía y cediendo responsabilidades en beneficio de la Comisión Europea, pues en defensa creo que seguimos la misma línea. Hace unos años conocíamos quién era el presidente del Banco de España. En España nadie sabe quién es, pero todo el mundo conoce al señor Draghi. No digo que vaya a ocurrir lo mismo con mi director general de armamento y material, pero la dirección apunta por ahí. España no puede renunciar a ser un actor clave. Recuerdo que, aunque nuestro presupuesto de defensa es muy limitado, somos la cuarta economía de la Unión, después de que los ingleses, pues si se deciden, terminen de abandonar la Unión Europea, ¿no? Esto exige una adaptación de la administración civil, militar y de la industria. Estamos en ello. La industria reacciona muy bien. Quizá es más complicado la adaptación de la administración militar. Han visto el proceso de planeamiento de capacidades, hay que revisarlo, porque hay unos inputs que hay que tener en cuenta. Y por último, los fondos están ahí. Los españoles hemos pagado el 9% de los 1.300 millones. Si no lo recupera nuestra industria, lo recuperará la industria de otro país. Ese es el reto al que nos enfrentamos. Y con esto he concluido. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Gracias por la premura. Hemos ganado 15 segunditos, que los vamos acumulando para luego. Ha hecho al final una síntesis perfecta, coronel. No obstante, no puedo resignarme a decir dos pinceladas, ¿no? Y son las medidas que están llevando a cabo, tanto internas como externas. Internas, ese cambio de mentalidad, esa pedagogía, esa difusión en el contexto europeo, esa coordinación entre actores nacionales, y externas, ¿no? La integración del personal español, la creación del E4 junto con Alemania, Francia e Italia, y luego el apoyo en la Feria de Defensa presentando nuestra industria, ¿no? Y sobre todo eso se traduce en que estamos en 17 proyectos, ¿no? 5 se lideran desde España y 12 de otros países con participación española. Yo creo que esa es la gran noticia, y me quedo con una frase que me ha encantado, coronel, que es que nadie puede ir solo en Europa. Me parece al final una síntesis perfecta. Muchas gracias. Pasamos al siguiente interviniente, el señor Daniel Mosquera Benítez. Es el jefe del área de I+D+I de la Dirección de Desarrollo de Negocio de la empresa ISDEFE, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España. Es máster en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas en Venezuela en el año 2002. En 2004 obtuvo un máster en Sistemas Aeroportuarios por la Universidad Politécnica de Madrid, a través del Programa de Cooperación Internacional de la OACI. Antes de trabajar para ISDEFE, lo hizo para la División de Gestión Internacional de Navegación Aérea de AENA, donde se especializó en cooperación internacional. En mayo de 2007 se unió a la Dirección de Operaciones de ISDEFE y desde entonces ha estado a cargo del equipo de ISDEFE para varios proyectos de I+D cofinanciados por la Comisión Europea en los ámbitos del transporte aéreo, protección de infraestructuras críticas, seguridad de aeronaves, cooperación internacional, seguridad aeroportuaria y planeamiento de defensa. Desde 2016 dirige el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación en la Dirección de Desarrollo de Negocios de ISDEFE. Es responsable de la definición de las prioridades de I+D, supervisar el cumplimiento del plan del director de I+D, control de alineación de la estrategia de I+D, aprobación de las nuevas propuestas de I+D, entre otros. Señor Daniel Mosquera Benítez, por favor. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Yo, con vuestro permiso, pretendo hablar desde aquí. Había preparado una presentación, pero he decidido tirarla
y trabajar desde todos los debates que hemos tenido ya en los últimos 3 días. También he de confesar que lo del cronómetro está muy bien para el que habla, pero para el que espera es la muerte, porque sabes el tiempo que te espera para volver a empezar, ¿no? Y quiero coger mi intervención justo donde lo ha dejado el coronel, ¿no? Es decir, tenemos un contexto de financiación europea, es un contexto que nos está moviendo, es un contexto que al final va a lograr que de alguna manera centralicemos capacidades y su vínculo con la Fuerza 2035, que es lo que hemos estado revisando todos estos días, es que de cara a conseguir la fuerza de ventaja, que es el objetivo último, hemos hablado todos estos días de escenarios globales, de nuevas o actuales amenazas, lo cual supone una evolución de los ejércitos y lo que implica una necesidad tecnológica, ¿no? Esa necesidad tecnológica al final pues pasa por un único punto, que es la potenciación del I+D+I, ¿no? Y la potenciación del I+D+I cuesta dinero. Por tanto, pues al final estamos aquí hablando de financiación, ¿no? Es cierto que hemos entendido que tenemos que jugar en Europa y a mí muchas veces me gusta definir esto como las pandillas del I+D+I. Porque hemos pasado de una situación en la que solos creíamos que podíamos obtener el objetivo, pero ahora resulta que tenemos que buscar a 2 colegas de 2 Estados miembros diferentes para poder acceder a los fondos, ¿no? Y el abanico que tenemos de todo el Fondo Europeo de Defensa es muy amplio, ¿no? Tenemos una ventana de investigación en la cual tenemos programas como la Acción Preparatoria de Investigación a la Defensa. Tenemos luego la ventana de desarrollo de capacidades, donde tenemos la política de desarrollo industrial y todo eso nos tiene que llevar a la adquisición de capacidades, ¿no? También tenemos unas prioridades de desarrollo de capacidades que ha definido también la EDA. En esas 18 capacidades que ha definido recientemente, 11 capacidades que ha definido recientemente en 2018, son las pistas que nos va dando Europa por dónde tenemos que ir. Y para complementar lo que antes ha dicho el coronel, quería hacer un repaso sobre los programas, ¿no? El Fondo Europeo de la Defensa, entre otras cosas, que ya ha abarcado el coronel, fue creado para promover la cooperación tecnológica entre Estados miembros. Aparece la primera vez la palabra promover. La acción preparatoria de investigación en defensa es cierto que es un primer paso para demostrar el valor añadido que tiene el programa de la investigación, pero pretende profundizar, incrementar la colaboración entre los distintos Estados miembros. El programa de desarrollo industrial no es la excepción, pasamos por lo mismo, cooperar, desarrollar entre todos, pero luego el sistema no deja de ser competitivo. El sistema es todos, intentamos acceder a unos fondos, que algunos podemos pensar que son muchos, otros podemos pensar que son pocos, pero al final el sistema es competitivo. Eso significa que nos aliamos en consorcios, pero tenemos que luchar ¿contra quién? Contra nosotros mismos, porque al final solamente una propuesta puede llegar. Y tenemos casos que han sucedido. ¿Qué pasa cuando hay 2 propuestas que ellas mismas no son lo suficientemente buenas, pero la unión sí lo es? ¿Qué pasa cuando tenemos una propuesta que tecnológicamente es disruptiva, pero quizás le falta el área de conocimiento que tiene la otra? ¿Acaso tenemos mecanismos para reconocer lo bueno de las 2 y tener una buena iniciativa, una iniciativa potente de I+D+I? Pues habrá que verlo, ¿no? Ejemplos en los que se está trabajando ahora mismo, ¿no? Si hablamos de las funciones de combate de la Brigada 2035, tenemos mando, inteligencia, fuego, apoyos logísticos, un largo etcétera, ¿no? Si me quedo en la parte de inteligencia artificial y hacemos un repaso en lo que ya está sucediendo, tenemos por un lado a la EDA, que está invirtiendo en hacer prospectiva tecnológica y ver a dónde nos va a llevar qué capacidades se van a incrementar con la aplicación de la inteligencia artificial. Ha tenido recientemente workshops en los que ha participado gran parte de Europa y se ha definido, entre otras cosas, un roadmap, una aplicación de dónde van a estar esas capacidades, ¿no? En paralelo también publicó y se cerró recientemente, hace un mes, si mal no recuerdo, pues lo que era su premio a la innovación. Y ese premio a la innovación tenía también una componente de aplicación de la inteligencia artificial en defensa, con lo cual ya identificamos al menos 2 acciones que están sucediendo que van enfocadas a desarrollar esa capacidad de inteligencia artificial.
Si pensamos en la acción preparatoria de investigación en defensa, recientemente se ha cerrado la tercera convocatoria. La primera convocatoria se enfocaba, entre otras cosas, en la perspectiva tecnológica. Era dotarnos de capacidades para ver dónde teníamos que ver. La segunda convocatoria hablaba de qué tecnologías son críticas y no están en nuestras manos. Lo hemos escuchado sobre todo en el panel anterior. Hay tecnologías críticas que no están en nuestras manos. Y la Comisión Europea, en la segunda convocatoria, ha querido identificarlas y proponer hojas de ruta para desarrollar esas tecnologías en Europa. La tercera convocatoria de la acción preparatoria ya ahondaba los temas de tecnologías disruptivas, entre ellas la inteligencia artificial, aplicada, entre otras cosas, al mando y control, por ejemplo. Mando y control, que es una de las capacidades que va a requerir la brigada en 2035. ¿Esto qué significa? Significa que ya están en marcha muchísimas, unas cuantas actividades de las cuales podemos aprovecharnos, ¿no? Lo decía el general de las Hijas hace un rato, decía, es verdad que tenemos que retornar ese dinero que ya España está poniendo, pero creemos que hay un paso previo que tenemos que dar, que es asegurarnos que ya en esos programas estén nuestras necesidades, asegurarnos que en esos programas ya estén las necesidades de la brigada, para que el retorno sea efectivo desde el punto de vista de la inversión, pero que también sea efectivo desde el punto de vista del desarrollo de las capacidades que tenemos que hacer. Para nosotros la clave de todo este asunto, o las claves de todo este asunto están, no voy a andar en ella porque ya se ha hablado, que la I+D sea finalista, sin lugar a dudas. Investigar, hacer proyectos de cajón, es decir, proyectos en los que nos pasamos 5 años, acabamos, abrimos el cajón, lo cerramos ya por el siguiente, no tiene demasiado sentido. Y creo que todos tenemos experiencia en ello. Desde luego tenemos que colaborar, no solo porque nos los exija los fondos europeos, sino porque juntos somos más fuertes. Comentaba con el general Carrasco ayer que al final es cuestión de remar, desde remar todos juntos. Al final costará romper la inercia, pero tenemos que entender que remando juntos seremos más fuertes, ¿no? No olvidemos lo que decía antes el embajador, el 80% de los ciudadanos ya comprende que son necesarias capacidades de defensa europea, con lo cual un gran paso ya hemos dado. Es decir, aunque reconozcan que el ejército europeo no lo vean demasiado claro, ya reconocen que debemos trabajar juntos para desarrollar esas capacidades, ¿no? No tenemos que reinventar la rueda y me alegra hacer un poco la transición entre la parte más militar y la parte dual, que luego dirá nuestra compañera, ¿no? Aprovechemos los fondos disponibles desde dos perspectivas. Desde lo que ya se está desarrollando en otros campos, y de hecho aquí hay un ejemplo claro de coordinación entre la acción preparatoria de investigación en defensa y los fondos de seguridad del programa H2020. Ambos están investigando en el uso de plataformas autónomas, 1 para la protección de fronteras en el ámbito naval, 2 para las operaciones navales en el ámbito de defensa. Y ya desde las bases del programa nos exigen que nos coordinemos. Por tanto, hombre, cada escenario tendrá sus especificidades, sin lugar a dudas, pero no reinventemos la rueda. Seamos capaces de ver y de aprender lo que está sucediendo. También el aprovechamiento va desde el punto de vista de... Se ha discutido mucho aquí durante estos 3 días de lo modesto. La palabra fondos de I+D modestos ha salido varias veces y nosotros en ICEFE tenemos que reafirmarlo. Nuestros fondos de I+D también son modestos. Pero quizás nuestros fondos modestos más tus fondos modestos, trabajando en conjunto, ya empiezan a representar algo, ¿no? Encontrarnos en una situación en la que estamos utilizando lo poco que tenemos para ir en paralelo y pisarnos, pues quizás no debe ser lo más inteligente. Otro tema importante, al margen de las estadísticas que ha dado el coronel, también es importante entender que es fundamental liderar estos procesos. Es decir, podremos ser la cuarta fuerza, la tercera, la segunda, lo importante es liderar. Es cierto que ya es una misión cumplida el estar en tantos proyectos de la acción preparatoria, pero también debe serlo liderar. La mejor manera de posicionar nuestros intereses y las necesidades de la Brigada 2035 es liderando allá donde haya cada euro en Europa, allí tenemos que liderar. Y liderar solo se logra liderando, es decir, asumiendo, entre otras cosas, el riesgo, la incertidumbre y también el fracaso. Es decir, el I+D debe ser finalista y, entre otras cosas, no dar con la solución,
también es dar con la solución. Sabemos por dónde no deben ir los tiros, ¿no? Decían algo así, también, no he cogido la nota bien, pero decían algo así, que la victoria no siempre es derrotar. Bueno, pues si encontramos la solución de por dónde no debemos ir, pues quizás ya lo hemos logrado, ¿no? Y en este ámbito, lo decíamos el primer día, ¿no? Estamos, entre otras cosas, bastante contentos. ¿Por qué? Porque en el apoyo que damos desde ICEFE, empresa pública, al Ministerio de Defensa, estamos muy contentos de haber iniciado muy recientemente una colaboración con el MADOC, ¿no? Con el MADOC en el ámbito de sus necesidades de investigación. Y esto queremos resaltarlo desde los mismos puntos de vista que hemos dicho. Lo primero es ponernos a disposición de esas necesidades. Necesitamos dos cosas, las necesidades y la financiación. Las necesidades están claras, las hemos visto en los días anteriores. Y la financiación tendremos que buscarla y ponerla. Hay dos maneras de hacerla. Buscarla fuera o decir, tengo un euro, lo pongo. Vamos a optimizarlo, ¿no? Desde ese punto de vista, vamos a contribuir desde el punto de vista de la innovación al análisis de las tendencias en el empleo de la inteligencia artificial en el ámbito militar y su aplicación al entorno operativo terrestre de la Brigada 2035. ¿Y cómo pretendemos empezar? Pues con lo que he dicho anteriormente, mirando lo que hay ahí fuera, ¿no? Es decir, arrancando con acciones de prospectiva en las cuales podamos ver, entre otras cosas, qué están haciendo nuestros aliados, ¿no? Y en ese ámbito quería decir, como algo de tiempo aún me va quedando, quería dar un par de visiones de las que escuchamos ayer al final de la tarde, ¿no? Nuestros compañeros de Francia hablaban de la innovación abierta, sobre todo sin filtros, es decir, no caparnos desde la base. Si tenemos ideas, dejemos que fluyan. Luego será cuestión de dinero o no, poder ejecutarlas o no, pero las grandes ideas o los grandes productos o los grandes posicionamientos es bastante posible que hayan empezado de una idea que no haya tenido filtros. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Los compañeros del Reino Unido hablaban de no dejar, don't leave people behind. No solamente es crecer tecnológicamente, sino el uso de la tecnología es algo que debe estar siempre presente. La doctrina del uso de la tecnología debe ser algo que esté presente desde el punto de vista conceptual. Acabar con un sistema que no sabemos operar puede ser tan bueno o tan malo como no tener ninguno. Los compañeros de Estados Unidos resaltaron, entre otras cosas, su vocación de involucrar tanta gente como sea posible en la fase conceptual de todos los ejercicios. Eso es importante, porque de esa manera vamos a lograr dos cosas, al menos. Una, que la tecnología o el concepto, la doctrina que desarrollemos sea entendida y querida por todos, y la segunda es que cuando se implante los tiempos de respuesta sean mucho menores. Y por último, desde España, el mensaje que apunté es que hay que generar confianza en el contorno, en el contexto, es muy importante. Y esto ya va cerrando un poco el ciclo de lo que decía inicialmente. Al final hay que colaborar. Hay que colaborar entre todos nosotros para definir y potenciar esas capacidades que necesitamos. Y si el juego se está jugando en Europa y si la financiación que necesitamos está en Europa, pues tendremos que ser lo suficientemente astutos, lo suficientemente rápidos y lo suficientemente agrupados para poner esas necesidades de la brigada en Europa. Con eso lograremos dos cosas. Una, encontrar la financiación que necesitamos. Dos, traer el retorno. Y tres, ser efectivos, porque al final lo que buscamos es la fuerza de ventaja, que es, entre otras cosas, para lo que hemos debatido los últimos 3 días. Así que, ¿te regalo un minuto? Muchísimas gracias. No te voy a decir que no nos viene bien, Daniel, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por la ponencia. He de reconocer que contigo me ha costado un poco más porque como no teníamos apoyo, al final, para tomar ese pequeño titular, pero me voy a quedar con las 6 claves de ISDEFE, ¿no? Que al final son fundamentales para vosotros. Ese mensaje en el que todos estamos de acuerdo, que la I+D debe ser finalista, la colaboración, se viene repitiendo, colaboración, juntos somos más fuertes, el gran paso de concienciación en la sociedad respecto al valor que representa el ejército en la sociedad. Una frase que me ha gustado mucho, no reinventar la rueda, ¿no? Al final vamos a aprovechar lo bueno que ya existe, ¿no? Einstein hay pocos, ¿no? Vayamos a lo que funciona bien. Los fondos I+D son modestos, pero juntos probablemente sean menos modestos.
Y, por último, esa clave que tiene que ser el intentar, en la medida de lo posible, liderar los proyectos, ¿no? Eso es fundamental. Pasamos al siguiente, en este caso la siguiente interviniente, Cecilia Hernández Rodríguez. Cecilia es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Tras haber realizado trabajos en investigación en el CSIC y ser responsable de proyectos de I+D en la empresa privada, se incorpora al CEDETI en 1991, donde desarrolla la mayor parte de su carrera profesional. Ha sido representante, punto nacional de contacto y jefa de área en diversos programas marcos de la Unión Europea, cubriendo los ámbitos de los materiales, fabricación, nanotecnología, salud, bioeconomía y agroalimentación. Entre 1997 y 2002 fue miembro de la delegación española de la ESA. Entre 2010 y 2018 fue jefa del departamento de CEDETI, responsable de la promoción, asesoramiento y relaciones sectoriales relativa a la financiación y actividad del CEDETI en los ámbitos de la salud, de la bioeconomía, agroalimentación, materiales, nanotecnología, química y medio ambiente. En noviembre de 2018 se incorpora al departamento de nueva creación, grandes instalaciones y programas duales del mismo centro. Cecilia, por favor. Muchísimas gracias por habernos invitado a estar aquí hoy. Quiero, y ahora sí es verdad, porque sí es verdad que nos estamos acercando al final, felicitarles por la excelencia de la organización y la excelencia, por supuesto, de todas las ponencias que he podido disfrutar desde el día de ayer que he estado aquí escuchándolas y, por supuesto, he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias por este regalo. Bueno, yo voy a hablar de lo que me han dicho que hable, y es de que tenemos dinero. Qué bien, ¿no? Después de hablar no hay discurso, no hay recursos. ¿Qué hacemos? Hay que colaborar, hay que investigar, tenemos que unirnos, hay que hacer estrategias. Bueno, pues CEDETI, la verdad es que tiene dinero. Veo muchas caras conocidas y a lo mejor les voy a aburrir un poco contándole otra vez algo que ya se saben probablemente de memoria, incluso que me lo han oído a mí contar muchas veces, y es que desde 1997 pues tenemos ya más de 13.000 empresas que se han beneficiado de nuestras ayudas y hemos pues movilizado más de 25.000 millones de euros. Actualmente estamos moviendo en financiación directa aproximadamente unos cerca de 1.000 millones de euros anuales, pero también favorecemos que las industrias españolas retornen fondos de programas en los que España participa, entre otros los programas marcos de la Unión Europea, que en su edición actual se llama Horizonte 2020 y en la que ha de venir es Horizonte Europa. Y bueno, pues ese es un camino que nosotros hemos recorrido, en el que hemos llorado, literal, llorado, porque los retornos españoles eran bajos, porque nuestras empresas no lideraban, porque los europeos sabían muchísimo, porque nosotros éramos pequeños, porque nuestras pymes no podían, y al final he de decir que en nuestros programas hemos alcanzado un saneado y justo retorno con posiciones de liderazgo en algunos de ellos, como en el ámbito de fíjense ustedes, de las nanotecnologías, liderando ámbitos como, fíjense ustedes, las nanomedicinas, ¿quién lo iba a decir? En fin, hemos hecho un buen papel en esta investigación a nivel europeo. Y estoy convencida de que en el futuro programa de defensa lo vamos a hacer otra vez. Dicho esto, me voy a centrar ya un poquito en el objeto de mi presentación, que es lo que hacemos en CEDETI y por qué estamos hoy aquí. CEDETI financia a todas las empresas de cualquier sector. De toda la vida, pues de vez en cuando nos llegaba algún proyecto de defensa. Y de toda la vida hemos hablado también con defensa en distintos temas con los que podíamos tener relación, en particular con los problemas relacionados con espacio. Pero cuando financiábamos proyectos nos decían, está bien, pero mira que no es exactamente lo que nosotros queríamos. Digo, bueno, pues entonces vamos a ver cómo mejoramos, cómo reforzamos y qué hacemos. Bueno, pues se crea en CEDETI, en la última reestructuración de noviembre del año pasado, o sea que es muy, muy reciente, se crea una dirección enfocada, ya que estamos aquí, a industrias de alta tecnología, a potenciar la industria de alta tecnología. Descubren las temáticas de espacio, sector aeroespacial,
grandes instalaciones científicas, industria de la ciencia y programas duales. Y cuando hablamos de programas y tecnologías duales, estamos hablando de seguridad y defensa. Y dentro de esta dirección pues, se crea un departamento, que es en el que yo estoy integrada, de grandes instalaciones y programas duales. ¿Qué ha ocurrido desde que este departamento se creara? Bueno, ya he dicho que uno de los objetivos era alinearnos con las necesidades reales que Defensa tenía. Pues se ha puesto en marcha un protocolo de colaboración, que lo ha firmado nuestro padre, que es el Ministerio de Investigación, y en ese protocolo, pues SEDETI figura como un actor fundamental, que va a coordinar su financiación a nivel nacional con el Ministerio de Defensa, que va a apoyar al Ministerio de Defensa sobre la base de esa larga experiencia en la que hemos llorado, y digo llorado porque es verdad, literal, hasta poder superar todas las trabas, nuestros complejos y organizarnos para ser campeones allá donde creíamos que podíamos serlo, acompañar al Ministerio de Defensa aportándole nuestra experiencia y además contribuir a la financiación de grandes programas estratégicos con nuestros instrumentos, adaptándolos o creando alguno nuevo. Ya estamos explorando mecanismos, por ejemplo, para ver cómo podemos desde SEDETI contribuir al FCAS. Esto ya se lo saben, SEDETI financia empresas grandes y pequeñas. No hay, desenterremos ese mito de que a SEDETI solo llegan las grandes empresas. Financiamos proyectos que se pueden presentar de forma individual o en consorcios de empresas. Y financiamos tanto proyectos desarrollados a nivel solo nacional como la parte española en proyectos colaborativos que se desarrollan a nivel internacional. ¿Quiere esto decir que el resto de los actores del ecosistema y de I+D+I no puede participar? Sí, pero bajo la figura de subcontratación. Una excepción que se ha puesto este año para apoyar a centros tecnológicos, que son las ayudas Cervera a centro. Y este año, algo de lo que voy a hablar, se ha puesto en marcha la iniciativa de compra pública innovadora para adquisición de prototipos. ¿Cómo financia SEDETI? ¿Cómo funciona? Pues el SEDETI Pata Negra normalmente evalúa proyectos que se presentan a nuestro Consejo de Administración todos los meses. Según van llegando, se evalúan, se establece un diálogo con la empresa y cuando ya se ha visto que el proyecto se puede llevar a cabo de una manera realista, se lleva a nuestro Consejo de Administración, que se reúne todos los meses, excepto agosto, por razones obvias. También gestionamos convocatorias competitivas. En este caso iríamos pues, bajo la ley de subvenciones en regla general. La evaluación se hace con personal propio, tenemos personas técnicas con capacidad para hacer esa evaluación y es tanto técnica como financiera. Y damos ayudas, parte de nuestras ayudas son reembolsables y parte de nuestras ayudas no lo son. Eufemismo que empleamos para hablar de mix de crédito y subvención, ¿vale? Pero hablamos de tramos reembolsables y no reembolsables. Tenemos un amplio abanico de instrumentos que sirve para financiar proyectos de I+D industrial, que serían los más alejados del mercado, hasta proyectos que sirven para dotarse tecnológicamente. Incluso apalancamos capital riesgo y, como dije antes, contribuimos a las políticas de compra pública innovadora. Una característica esencial es que los que tienen nuestros proyectos nos pueden pedir informes motivados que les sirven para categorizar la actividad para desgravaciones fiscales. Nuestro instrumento de I+D de SEDETI de toda la vida, que muchos de ustedes conocen, es un préstamo en el cual hay una parte que se convierte en subvención, que en el caso de programas duales le hemos aplicado el máximo, un 33%. Además, cuando la empresa TICA duales,
A las pymes que por su situación financiera se le requerirían garantías, se le minorarían en un 70%. Y además, el que TIC Duales nos está permitiendo consultar con el Ministerio de Defensa, que nos emite un informe en el cual nos dice si este proyecto es o no de su interés, con lo cual resolvemos el problema del que partíamos, y es, estáis financiando cosas que nos interesan pero no tanto. Con lo cual así ya nos aseguramos que interesan y de verdad. Novedad de este año. CEDETI ha puesto en marcha un instrumento. CEDETI tenía tradicionalmente, ya participaba de forma tímida en las políticas de compra pública innovadora, pero no ejecutaba la compra pública innovadora. Y ha puesto en marcha un nuevo instrumento de compra pública precomercial. Los estatutos de CEDETI nos permiten adquirir prototipos, pero ¿para qué demonios queremos nosotros un prototipo? El instrumento que nosotros hemos ideado es para hacer un prototipo que le sirva a alguna administración a la cual después se lo cedemos. CEDETI lo paga y se lo cede a la administración. Como por lo menos en esta fase de arranque, estamos utilizando el fondo FEDER que nos queda, pues tiene que ser en determinadas comunidades autónomas para las cuales todavía tenemos fondo FEDER por ejecutar. A la administración receptora de ese prototipo que le pedimos, pues que lo valide, es un prototipo, es precomercial, le pedimos que lo valide, que nos ayude a definir los pliegos, porque al fin y al cabo es algo que a ellos les va a servir, y nosotros al final pues se lo damos de forma gratuita. ¿Cómo tienen que ser los proyectos? Pues los proyectos tienen que tener una cierta entidad de 2 millones de euros. Las tecnologías que estarían en el TRL 4 o 5 tendrían que llegar hasta un TRL 7, y son proyectos que deberán desarrollarse en 2 años. Eso sí, como lo estamos haciendo con los FEDER de esta ronda, esperamos que los contratos estén firmados a finales de 2020, si no, no sé qué va a ser de nosotros. ¿En qué fase estamos en el proceso? ¿Cómo se ha definido? El proceso se ha definido primero, como era la primera vez, teníamos que ver qué es lo que había, entonces se hizo una ventanilla abierta para que las empresas propusieran ideas. De esas ideas se han seleccionado unas cuantas y se ha iniciado un proceso de consulta con la Administración a la que aparentemente le podría venir bien ese prototipo, y a partir de ahora, con esas administraciones que se han seleccionado, tendremos que firmar un convenio de colaboración, pues para que nos ayuden durante todo el proceso de la licitación de ese prototipo, y además se comprometa a recibir y además hacer las pruebas pertinentes. Estamos en esa fase. A partir de ahora tendría que abrirse una consulta pública al mercado, después sacar adelante la licitación, que esperamos que concluya todo el proceso antes de diciembre de 2020, y luego ya seguir el proyecto y ahí finalmente cederlo. Ojo, aquí CEDETI está comprando, que no se confunda, para los que llevan años trabajando con nosotros, que no lo confundan con otras ayudas CEDETI. No es el desarrollo de un proyecto I+D, es una compra, y como tal se trata, ¿de acuerdo? Y con todos sus requerimientos. En el ámbito internacional, que no voy a repetir lo que ya nos han dicho desde el primero hasta el último ponente, que no podemos ya seguir solos en este mundo. ¿Dónde está CEDETI? Esto les sonará, porque lo han puesto unos cuantos ponentes antes que nosotros. CEDETI está para apoyar. CEDETI está para apoyar al Ministerio de Defensa, con su experiencia, como ya comenté antes, a que obtengamos el máximo retorno. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, Dios! No lo he hecho bien. No lo he hecho bien. A ver cómo funciona esto. Ya. Aquí ven un poco qué actividades hacíamos nosotros o hacíamos en programa Marco
y Horizonte 20, en promoción, en preparación de las empresas para que obtengan un máximo retorno, en cómo defendemos sus intereses. Luego, si los proyectos por alguna circunstancia no son exitosos, les buscamos otras vías de financiación. Y yo creo que eso es particularmente importante, ¿no? Porque ya que se inician ideas, ya que se establece una colaboración, ya que hemos llegado hasta ahí, no nos vamos a quedar con todo esto en el bolsillo, vamos a buscar alternativas y yo creo que ahí podemos jugar un papel muy importante como entidad que tiene una multiplicidad de herramientas para financiar a la industria que puede ser interesante para reconvertir proyectos. También tenemos experiencia en apalancar colaboraciones internacionales en proyectos, en Eranets y en otros programas. Y bueno, y ahí está, lo tendremos que definir con un poquito más de detalle, pero sí es cierto que queremos poner nuestra experiencia a disposición del Ministerio de Defensa. También tenemos esa participación en programas de financiación descentralizada. No iba a hablar de esto, pero el otro día una empresa del sector me dijo que lo estaba usando y me pareció una buena idea, así que les digo que existe un programa en el que cada país financia a sus empresas. Bueno, pues CEDETI cubre todas esas partes del mundo que pueden ver en la imagen para financiar a las entidades españolas en proyectos de colaboración. Y ya para acabar, les diré que hemos reabierto nuestras listas de distribución a las que le invitamos a suscribirse. Simplemente tienen que clicar en nuestra página web Listas de Distribución. Cuando cliquen verán que hay una parte que dice Programas y Tecnologías Duales y cuando cliquen aparecerá una serie de campos para priorizar. ¿Qué hacemos ahí? Pues difundir información y además ayudar a la búsqueda de socios a través de estas listas. Y por mi parte quedo a su disposición para aclarar a cualquier duda que pudieran tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. El titular de la intervención de Cecilia yo creo que lo ha dado nada más comenzar, que ha dicho CEDETI tiene dinero. O sea, y a partir de ahí ya todo se hace de ti. Bien, muchas gracias. Pasamos ya a la quinta y última intervención de este quinto y último panel. En este caso le toca el turno a Fabián Vara Sánchez, ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en gestión de la innovación por La Salle y con formación en transformación digital por el ICMD-ESIC y emprendimiento por la Stanford University y la University of California, Berkeley. Es director técnico de Corporación Tecnológica de Andalucía. Previamente fue responsable técnico del sector TIC en esa misma empresa, donde ha sido evaluador y asesor de proyectos de I+D+I y con anterioridad inició su carrera laboral en BT en el Reino Unido, convirtiéndose en experto en tecnologías inalámbricas y gestión de espectro radioeléctrico. Cuenta con cerca de 20 años de experiencia en la ejecución, gestión y apoyo al desarrollo de proyectos empresariales de I+D+I. Fabián, por favor. Pues muchas gracias, Manuel. Como el resto de mis compañeros, felicitar a los organizadores por la iniciativa. Yo creo que es fundamental este tipo de eventos y bueno, pues animar a que no sea una gota en el agua, sino que sea una actividad recurrente. Muy bien, pues estoy aquí para hablaros de qué es CTA y qué es lo que hacemos en el ámbito de la innovación y la I+D+I. Y bueno, pues primero explicaros que CTA es un modelo de colaboración público-privada. Es un modelo quizás bastante singular, que sigue las iniciativas similares a las JTIs a nivel europeo, que se constituye como una fundación privada y que lleva 14 años ayudando a innovar a empresas de diferentes tamaños y sectores, a centros de generación de conocimiento, por supuesto universidades y también a administraciones públicas. Quizás se entienda mejor entendiendo un poquito, digamos, los ámbitos de actividad que CTA realiza. Por un lado, quizás lo más palpable, evidente y fácil de entender es que somos un clúster empresarial conformado a día de hoy por 165 empresas que realizan actividades de I+D+I en Andalucía. Por otro lado, tenemos capacidad de financiación propia. Financiamos con fondos de carácter privado actividades de I+D+I empresariales. Y por otro lado,
prestamos servicios de apoyo e innovación a aquellas entidades de diferentes tipos que por diferentes razones no pueden ser miembros de pleno derecho de la Fundación. Como digo, es un modelo muy singular, básicamente centrado en tener una alianza entre las empresas, las universidades y la administración, la famosa triple hélice, ¿no? A veces digo que no somos más que la grasa que se pone dentro de los diferentes engranajes de esas tres instituciones para intentar que funcionen lo mejor posible. Nuestro foco, se ha hablado antes de I+D+I finalista, se ha hablado de la rentabilidad. Nosotros decimos que los proyectos de I+D+I tienen que ser económicamente viables. Y aquí aprovecho a usar la frase del presidente del Consejo Social, que le he oído decir muchas veces, que la I+D+I tiene que notarse en la cuenta de resultados, ¿no? Para nosotros, desde el punto de vista empresarial, eso es fundamental, porque si no, una empresa sería incapaz de seguir adelante desarrollando actividades de I+D+I. Lógicamente, como clúster empresarial y nexo de unión, promoveremos muchísimo la colaboración competitiva y las sinergias, ¿vale? Para nosotros esto de la innovación abierta ha quedado ya un poco pasado. Ya hablamos de la innovación colaborativa, ya hablamos de los ecosistemas, ya hablamos de otros modelos más avanzados en los cuales yo creo que aquí se está demostrando que también el Ministerio de Defensa y otras administraciones están apostando como modelo de promoción de la innovación. Siempre trabajamos a la medida de las necesidades de las empresas con una serie de servicios que ahora veremos, y quizás la otra característica a mencionar es, de nuevo, el carácter privado de nuestros fondos. A veces, pues como damos financiación al I+D+I, pues se habla de ideas, se habla de CEDETI, como se ha visto anteriormente, organismos públicos, se nos tilda o se nos considera una organización pública, no es nuestro caso, y por eso somos tan singulares, porque posiblemente somos el principal financiador privado de I+D+I de España y diría uno de los principales a nivel europeo. Básicamente nuestro objetivo es muy sencillo. Nosotros lo que queremos es incrementar la competitividad de las empresas. Ese es nuestro leitmotiv. Eso es lo que nos hace levantarnos de la cama todos los días. Obviamente hay muchas formas de conseguirlo. Nosotros creemos que la vía más adecuada en el largo plazo es la diferenciación a través de actividades de I+D+I. Y además, dentro de ese esquema de colaboración, de ecosistemas o de innovación abierta, como lo queramos llamar, somos cada día más conscientes, como también creo que ha quedado patente aquí por parte del Ministerio de Defensa, que no se puede tener todo el conocimiento, que cada vez es necesario transferir el conocimiento, desde los centros de generación de conocimiento de las universidades a las empresas y, en este caso, en el día de hoy, en este congreso, de las empresas a las universidades. Somos una entidad multisectorial y aquí nosotros no tenemos defensa y no tenemos programas duales como si tiene CEDETI, pero pongo esta diapositiva para hacer una reflexión sobre, bueno, a día de hoy, ¿qué es un proyecto de I+D+I? ¿Y qué sector es o se puede encajar en una determinada temática? A día de hoy es fundamental lo que nosotros llamamos la hibridación de las tecnologías. Es fundamental que dentro de un proyecto haya multidisciplinariedad. Solo de esa forma se puede llegar a conseguir los objetivos verdaderamente ambiciosos que muchas veces se plasman, ¿no? Y por lo tanto, nosotros lo que hacemos es poner conocimiento de diversos sectores alrededor de la empresa para que pueda ir más allá del conocimiento que tiene de manera natural. Bueno, ¿qué hacemos? Pues aquí ya es un poquito más el catálogo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues hay una serie en la base de actividades, de promoción, de colaboración, de relación, por supuesto, de difusión y comunicación de resultados. Desde el punto de vista empresarial hay que llegar al mercado y, por lo tanto, la diseminación y la difusión es fundamental. Pero luego, pues hacemos una gran cantidad de cosas, ¿no? Hacemos programas de innovación abierta, hacemos también apoyo en compra pública e innovación y, de hecho, tenemos un convenio con la Guardia Civil para apoyarles en este sentido. Desarrollamos estrategias de I+D+I, les apoyamos a movilizar y definir proyectos, a generar planes de trabajo, a buscar la financiación, no solo a buscar nuestra financiación, sino a buscar cualquier financiación, sea de CEDETI, sea de cualquier otro organismo que sea la que sea más adecuada para el proyecto, etcétera, etcétera. Bueno, algunas cifras para poner un poquito de dimensión a la organización. Evidentemente, nos diferenciamos mucho de CEDETI. CEDETI es, pues yo diría, el hermano mayor en cuanto a financiación en España. Lógicamente, nosotros somos el hermano o el primo pequeño de Andalucía, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como he comentado, somos 165 empresas miembros. A lo largo de estos 14 años de actividad hemos promovido más de 3.000 proyectos, de los cuales hemos buscado financiación fuera del marco de CTA a más de 2.000 y hemos buscado dentro del marco de CTA o en cofinanciación pues alrededor de 1.000, de los cuales hemos financiado 690, que han supuesto casi 510 millones de euros de ejecución, que hemos financiado con nuestros fondos propios con más de 170 millones y que han supuesto la colaboración
a modo de subcontratación con 335 grupos de investigación andaluces que han recibido por ello más de 90 millones de euros. Algunas cifras, podéis saber aquí cómo, quizás se vea un poco pequeño, como hay 3 sectores, el sector aeroespacial y procesos productivos, el sector de energía y medio ambiente y el sector de tecnologías de información y comunicación, que copan prácticamente 2/3 de los proyectos que movilizamos en CTA. Algunas referencias, lógicamente no me caben aquí las 165, algunas referencias de algunas de las empresas de CTA, y básicamente lo que creo que es interesante ver aquí es cómo contamos con, evidentemente, grandes empresas nacionales, multinacionales, pero cuando vamos bajando la diapositiva vamos encontrando cada vez empresas mucho más pequeñas, empresas mucho más basadas en conocimientos, empresas de base tecnológica e incluso spin-offs universitarios. Por lo tanto, el apoyo es integral para todo este tipo de empresas. Al final siempre decimos que al final la fuerza de CTA es la fuerza de nuestra red, la capacidad de interconectar en el ámbito privado, en el ámbito empresarial, interconectar con el ámbito público, con las asociaciones de apoyo en la innovación y con los centros de generación de conocimiento. Me voy a centrar muy rápidamente en la financiación. Yo creo que, evidentemente, todos estos detalles se pueden ver con mucho más detalle a través de nuestra web, pero simplemente para que quedase claro qué tipo de proyectos financiamos en CTA. Pues básicamente esta es nuestra orden de bases, no hay más. No hace falta leerse un documento largo y muy sesudo sobre qué financiamos en CTA. CTA solo financiamos proyectos empresariales que tengan una duración inferior a 3 años porque queremos que sean proyectos que lleguen a mercado lo antes posible, que no se hayan iniciado, que se ejecuten mayoritariamente en Andalucía y que subcontraten grupos de investigación de manera que se produzca el proceso de transferencia del que había hablado. Además, al ser una entidad privada, además de financiar proyectos de I+D, también tenemos la capacidad de financiar a fondo perdido proyectos de innovación tecnológica y también financiamos los llamados estudios de viabilidad, que son todo tipo de actividades previas a la ejecución de un proyecto que creemos es necesario en algunas ocasiones poner en marcha antes de abordar un proyecto largo y costoso de I+D+I que quizás no había estado bien definido y puede acabar siendo un fracaso en su inicio o en su final por no tener una planificación adecuada. Nuestro proceso de evaluación no lo voy a comentar en detalle, pero yo simplemente quería haceros o transmitiros una idea. Es un proceso meritocrático. Nosotros no le damos el mismo dinero a todos los proyectos. Nosotros le damos más dinero al proyecto que es mejor, ¿vale? Cuanto mejor sea la empresa, cuanto mejor haya planificado el proyecto, cuanto mejor defendido esté, creemos que es mayor garantía para su ejecución. Esto no se hace simplemente por una cuestión de generar un filtro, sino porque queremos primar que quien tenga las ideas más claras creemos que va a ser capaz de ejecutar un mejor proyecto y, por lo tanto, lo queremos primar de esta manera. La financiación, como también comentaba Cecilia en el caso de CDETI, es una financiación mixta, con una parte a fondo perdido y con una parte, un crédito reembolsable, interés cero, 3 años de carencia y 10 años de devolución. Para nosotros también es muy importante la liquidez. Queremos que los proyectos se ejecuten y, por lo tanto, damos el 50% por adelantado, sin ningún tipo de aval. Y como queremos que los proyectos se pongan en marcha cuando se han de poner y no cuando hay convocatoria abierta de algún programa, nuestra convocatoria es siempre abierta hasta agotar fondos. Y por último, de nuevo, esos fondos privados, que además, al ser fondos privados, son fondos compatibles con otras financiaciones. De hecho, pues con CDETI cofinanciamos de manera muy habitual y con otros organismos. Y al final también lo que queremos no ser un financiador principal de las actividades de las empresas, sino ser una palanca de apoyo a que capten fondos adicionales. Y esto lo pongo aquí como mensaje porque ha salido, yo creo que a lo largo de todo el Congreso. Al final se trata de aprovechar los diferentes mecanismos de financiación, que no tienen por qué ser mecanismos únicos, pero unidos entre todos ellos, su fortaleza es mucho más potente que desde el punto de vista individual. Voy a pasar esto, voy a ir rápidamente, en el tiempo que me queda, a hacer alguna mención, lógicamente muy limitada por la cuestión de confidencialidad de los proyectos en cuestión, de algunos de los proyectos que hemos apoyado y que podemos considerar que se circunscriben al ámbito de la defensa. Bueno, pues quizás uno de nuestros proyectos históricos fue este proyecto. Lo recuerdo con mucho cariño porque fue nuestro proyecto 12, ¿vale? Hace ya muchos años. Y fue básicamente un proyecto en el que se pretendía poner en marcha una tecnología para usar espectrometría de plasma inducido por láser para detectar a distancia pues, residuos químicos, explosivos, residuos químicos y biológicos y explosivos.
Otro ejemplo, y aquí os lo explico con una metáfora que muchos entenderéis muy bien, ¿qué ocurre si un submarino se encuentra de misión o en una situación todavía mucho peor o mucho más compleja y de repente le falla algún tipo de equipo? Entiendo, lo desconozco, que llevarán una gran cantidad de material y de repuestos, ¿no? Pero bueno, en un submarino es algo complejo. Bueno, pues básicamente este proyecto lo que pretendía realizar era conseguir que la fabricación aditiva pudiera ser un sustituto del almacenamiento de repuestos en situaciones como puede ser este caso que estaba comentando aquí. Un tercer caso, en este caso de aplicación de tecnologías de materiales, en el cual se utilizaban materiales de compuestos para desarrollar alas integradas en vehículos, aviones, en este caso obviamente de carácter militar. Y otro ejemplo, que pues, puede sonar quizás más sencillo, pero básicamente la ventaja o la bondad de este proyecto es que era un sistema de reconocimiento de personas a través del iris, cosa que en sí no es especialmente significativo, pero que lo podía hacer en tiempo real y en situaciones de movimiento sin necesidad de instalar escáneres y obligar a las personas a colocarse delante de ellos. El último de los ejemplos, bueno, pues básicamente relacionado con el ámbito de la energía. Aquí otro ejemplo de esa hibridación. Aquí sí que se basaba, el proyecto se trataba de desarrollar nuevos convertidores que fueran capaces de cumplir los requerimientos de energía y de potencia que pues, nuevos sistemas y nuevos programas de desarrollo militar requieren, ¿no? En este caso, quiero recordar que era sobre el F-32 y el F-35. Y por mi parte, nada más. Estos son algunos ejemplos y algo de las actividades que hemos realizado. Y no sé si he batido el récord regalando 1 minuto 45 al panel. Récord batido, pero nos viene muy bien porque me acaban de pasar por aquí algunas preguntas que quieren hacerle a la mesa. Fabián, muchas gracias. Yo creo que aquí también hay noticia porque Corporación Tecnológica de Andalucía también tiene dinero, entonces también podemos ahí elevarlo a titular con un objetivo claro que es incrementar la competitividad de las empresas, ¿no? Y decía en el atril Fabián una frase que se la cogía al presidente del Consejo, ¿no?, Social de Granada, que decía el I+D+I debe notarse en la cuenta de resultados de las empresas. Yo creo que es una muy buena síntesis de lo que hace Corporación Tecnológica de Andalucía. Hemos finalizado toda la parte de las ponencias de los protagonistas que tenemos en la mesa y pasamos a leer, voy a pasar a dar lectura a algunas de las preguntas que me han pasado, que ustedes tienen para realizarle a ellos. La primera va para el señor Jiménez Mateo. Dice, ¿cómo puede un investigador de la UGR beneficiarse de las posibilidades de financiación del programa Coincidente? Bueno, de hecho, la Universidad de Granada ya se está beneficiando del programa Coincidente. Si no recuerdo mal, en la convocatoria de 2014, no he dado antes datos por tema de tiempo, pero en la convocatoria de 2014, 3 de las propuestas seleccionadas, 3 de las 22, venían de la Universidad de Granada. En la última convocatoria, en la de 2018, que se resolvió, no había ninguna seleccionada, pero creo que hay también 2 o 3 que están en la lista de reserva. O sea, la Universidad de Granada ya ha engranado el mecanismo para beneficiarse del programa Coincidente. Imagino que tendrán que contactar con quien está gestionando esto en la universidad, pero la Universidad de Granada está muy introducida ya en el programa Coincidente. Van varios proyectos, además, en diversas áreas tecnológicas, en RPAS, en NBQ, en inteligencia artificial aplicada a procesamiento de datos. Entonces, precisamente la Universidad de Granada yo creo que está bastante en conexión con la DGAM, con el Ministerio de Defensa, ya va sabiendo cómo elaborar las propuestas. Entonces, contactar con el Departamento de Transferencia de la OTRI, imagino que será quien canaliza el tema hacia el programa Coincidente. Muchas gracias. Siguiente pregunta va para el coronel Azores. Coronel, la disponibilidad de créditos en el corto plazo parece influir quizá demasiado en el proceso de adjudicación de los proyectos de defensa. ¿Se pondera adecuadamente el factor de sostenibilidad?
Bueno, yo creo que se me oye, ¿verdad? Yo creo que ese es el desafío, ¿no? Utilizando el símil que ha hecho nuestro compañero de Everis del combate, yo creo que este año en el EDIP hemos preparado a nuestro luchador chiquitito y enjuto, lo hemos preparado adecuadamente y el grandullón ha encajado un derechazo y hemos medido 17 proyectos, entre otras cosas porque jugábamos en un escenario de 250 millones, donde el Ministerio de Defensa ha hecho un gran esfuerzo y está cofinanciando 14 millones de euros de I+D. Si eso lo trasladamos al nuevo escenario que les he presentado esta mañana de 1.600 millones anuales, pues las cosas cambian. Ese es el gran desafío que tenemos. Estamos trabajando estrechamente con CEDETI, de hecho tenemos una reunión este viernes para ver cómo podemos complementar la disponibilidad de financiación de I+D del Ministerio con financiación de otras fuentes, como pueda ser CEDETI. La industria tiene que empezar a entender que tendrá que asumir también un porcentaje de financiación, porque, insisto un poco en el mensaje que les daba, recibir o recuperar 180 millones de euros en el marco del EDF supone poner encima de la mesa entre los distintos actores otro tanto para que esos proyectos vean la luz, porque la subvención no es del 100% del coste del proyecto. Realmente ese es el desafío en el que estamos. Estamos haciendo lo posible y, bueno, el tiempo nos dirá si lo hemos conseguido o no. Gracias, coronel. Una pregunta para Cecilia Hernández. Cecilia, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene el desarrollo de tecnologías de doble uso desde el punto de vista de la financiación? Y esa pregunta tiene otra doble, va conjunta, que dice, ¿existen programas específicos para estos desarrollos? A ver, si la tecnología no, si se va a un proyecto de I+D al CEDETI clásico, pues el tramo no reembolsable que apliquemos será el básico. Si el proyecto uno lo está concibiendo como un proyecto de interés para defensa, pues como no nos ha ticado duales, para nosotros no existe como un programa de tecnología dual, Defensa no va a conocer que hay una empresa que está en este ámbito y no va a hacer su seguimiento, y si es, por ejemplo, nueva, no la va a poner en su listado de futuribles para invitarlas a que se presenten a los procesos de licitación. O sea, hay una ventaja cuantitativa, que es que el proyecto dual va a obtener el máximo de porcentaje de retorno, que es el 33%, ¿de acuerdo? Que no está mal, o sea, que el 33% de la financiación se convierta en subvención, yo creo que ya en sí es una buena noticia. Actualmente el tramo no reembolsable que nosotros tenemos es un 20% para grandes empresas y un 30% para las pequeñas. Para las pequeñas es verdad que no es una cosa exagerada, pero bueno, son 3 puntos porcentuales por encima. Para las pequeñas se tiene la ventaja también de que se le rebajaría, digamos, la presión sobre las garantías, las potenciales garantías que le pudiéramos pedir si no tiene una situación económica muy saneada, que digamos. Y luego, para mí lo fundamental no es eso. Para mí lo fundamental es que cuando uno tica dual, estamos dialogando con el Ministerio de Defensa acerca de ese proyecto. Y yo creo que eso es lo más mágico que tiene este instrumento, desde mi punto de vista. Gracias, Cecilia. Esta pregunta va para todos. A lo mejor Fabián o Daniel puede contestar para que participen también en el turno de preguntas. ¿Cómo cambia el perfil del inversor privado cuando se trata de financiar proyectos orientados a defensa con respecto a los que no lo son? Bueno, no sé si respondo a la pregunta o quizás en parte a algo de lo que comentaba Cecilia antes. Nosotros normalmente el principal problema que solemos encontrarnos cuando estamos hablando de proyectos de defensa es la confidencialidad de la información. Desde CTA, y estoy seguro, vamos, de hecho me consta que desde CDT la confidencialidad de un proyecto de I+D+I es fundamental, es básicamente la piedra filosofal de la actividad que realizamos. Pero en el caso de defensa suele haber un cierto o un mayor miedo a transmitir alguna información. Y al final, los proyectos de I+D+I, por las entidades que los analicen, se tienen que evaluar y, por lo tanto, hay que aportar la información. Entonces, yo diría que no hay que tenerle miedo a aportar esa información porque los mecanismos de confidencialidad de la información están claramente sobre la mesa y no suponen un problema.
Desde el punto de vista de la inversión, bueno, pues yo creo, y no lo conozco de manera directa, pero me imagino que sí conozco bastante el ámbito de inversión empresarial en fase temprana, que lo que suele ocurrir cuando estamos hablando de un ámbito de defensa, lo primero es que detrás se ve un cliente, digámosle, público. Y el tener un cliente público siempre tiene unas ventajas y también algunos inconvenientes. Y lo segundo, que me imagino que puede ocurrir en este caso, es que los plazos desde que se desarrolla una tecnología hasta que esa acaba siendo rentabilizada de manera habitual por parte de la empresa son todavía más largos. Por lo tanto, desde un punto de vista de un inversor, hay miles de tipos, pero si estamos hablando del clásico que lo que quiere es rentabilidad a corto plazo y con una rentabilidad muy elevada, pues posiblemente no sea el ámbito más atractivo. Eso, por supuesto, no quiere decir que no haya otros que estén pues, interesadísimos en ese ámbito concreto. Daniel. Sí, yo por complementar un poco la respuesta, aunque desde luego no es el inversor privado, sino del público el que quiero hablar, también ha cambiado mucho el perfil y hemos notado un incremento de sus ganas y su actividad en participar en los proyectos, porque desde que el programa, y hablo del programa de seguridad en este caso, porque es el que lleva ya un montón de tiempo en marcha, ha pasado de ser un mero actor al que se le preguntaba qué le parecía lo que se estaba desarrollando, ha pasado a ser un líder de proyectos de investigación, ¿no? Y eso no ha sido casualidad, ha sido por dos motivos, porque los programas lo iban exigiendo y porque se daban cuenta que era la única manera que tenían de garantizar que lo que ahí se desarrollara fuese aplicable y fuese implantable en pues, sus actividades, que en este caso pues, me refiero a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Otra pregunta tenemos para el señor Jiménez Mateo. ¿Se puede considerar competitiva respecto a países de nuestro entorno europeo la asignación de recursos y de posibilidades de financiación de que dispone la Dirección General de Armamento y Material? A ver, aquí, sí. A ver, se habla mucho a lo largo de este panel de la financiación modesta, entre comillas, que el Ministerio de Defensa dedica bueno, que los presupuestos generales del Estado dedican a la I+D de defensa. Yo creo que es competitiva y es modesta, pero no es tan modesta, porque aunque cuando damos números directos nos vamos a los 20 y tantos millones y no tenemos en cuenta la financiación que gestiona el INTA, también, lo he comentado en las diapositivas, acaba repercutiendo en nuestro presupuesto, y lo atendemos desde el presupuesto del 122B, la prefinanciación previa que ha hecho Industria a partir del 467, acaba repercutiendo en el Ministerio de Defensa. Serían datos numéricos que a lo mejor tenemos que aportar. Y estamos hablando ya de datos de 400 millones de euros al año, por ejemplo, que se han dedicado a programas tecnológicos como de la F-110 o el del 8x8. Quitado esos grandes desarrollos, yo creo que sigue siendo competitiva la aportación que hace el Ministerio de Defensa. Estamos posicionando a la industria nacional a nivel europeo, lo he comentado, a través de la participación previa en la Agencia Europea de Defensa, del PADR. Yo creo que sí es competitiva. Estamos ayudando a posicionar a la industria en el entorno europeo. Gracias, Óscar. Nos da tiempo a una última pregunta antes de finalizar este quinto panel. Coronel Azores, uno de los pilares sobre los que se sustenta la EDAP es el fomento de las inversiones en la cadena de suministros. ¿Cómo se materializa de manera práctica este apoyo a la cadena de suministros? Bueno, yo creo que además es un esfuerzo muy claro de la Comisión en toda esta nueva iniciativa y además se materializa de manera muy clara, fundamentalmente de dos formas. El Fondo Europeo de Defensa se basa en unos programas de trabajo anuales, igual que hemos tenido ahora este Fondo de Desarrollo Industrial. Hay una categoría específica dentro del programa de trabajo para pymes, a la cual solo pueden optar pymes. Para que se hagan una idea, en el Fondo de Desarrollo Industrial se han reservado entre un 10 o un 15% de esos 500 millones, se asignan a una categoría específica del programa de trabajo al que solo pueden optar proyectos de pymes. Es una primera manera de garantizar que hay un porcentaje de los fondos europeos que recae en pymes. Pero quizá la más importante sea el sistema de bonificaciones. Les comentaba en la presentación que hay unas bonificaciones dependiendo de que sea diseño y que pueden alcanzar de entre el 90 o el 20% prototipo. Bueno, pues la Comisión ha diseñado un sistema en el que las bonificaciones se pueden incrementar hasta un 35% por el mero hecho de que en el consorcio industrial participe una pyme o una midcap. Y si esa pyme se considera transfronteriza, es decir, que es de un país de la Unión Europea distinto a la nacionalidad de las principales industrias del consorcio, su participación se bonifica por el doble.
Eso pone en valor a nuestras pymes, es decir, una pyme que tenga cierta capacidad tecnológica, al final tiene mucho que decir y mucho que jugar en este nuevo juego europeo. En el caso concreto de nuestros proyectos, desde el Ministerio de Defensa, y están haciendo lo mismo nuestros homólogos en otro Ministerio de Defensa, nosotros estamos no animando, yo diría que es casi imponiendo a la industria española que dirija cualquier consorcio en un proyecto de este tipo a que incorpore pymes, porque si no bonifica la comisión por pymes, lo estamos pagando los demás. Por lo cual yo creo que la idea de defensa de pymes en todo este proceso de integración europea es muy clara desde el punto de vista de la Comisión. Muchas gracias, coronel. No tenemos tiempo para mucho más. A continuación se celebra la clausura institucional del Congreso. Agradecerles a todos, a los participantes, a los ponentes de este panel y del anterior y sobre todo a nuestros organizadores que han hecho un fantástico trabajo, Universidad de Granada, Consejo Social de la UGR y MADOC, por una organización brillante de un evento que la verdad es que nos ha dado muchas claves para entender esa relación fundamental, ¿no? Esa alianza estratégica que forman ejército, empresa y universidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Manuel, por el liderazgo que has ejercido en este panel. Muchas gracias por tus titulares que nos han permitido tener la esencia de los conferenciantes. Comentaba Jesús Banqueri que el año que viene contaremos contigo para sacar las conclusiones finales del Congreso. Muchas gracias a todos los conferenciantes. Señora Cecilia, muchas gracias por la precisión de sus conferencias y por lo preciso también de las respuestas a las preguntas. A continuación, el coronel don Javier Ruiz Arévalo, coordinador del Centro Mixto de la Universidad de Granada y el MADOC, por la parte del MADOC, va a entregar un regalo institucional al moderador y todos los conferenciantes. La rectora no llega hasta la media. No hay problema ninguno. Hay que decirlo para que No te preocupes. Bien. Bien, en unos minutos dará comienzo el acto de clausura, concretamente a la 1:30, a las 13:30. Les ruego, por favor, no se vayan muy lejos porque vendrá dentro de poco el teniente general y la rectora para clausurar oficialmente el Congreso. Javier. Won't you